trae encendido, por favor apáguelo, amén. Gloria a Dios. Así vamos a estar dando el tiempo al siervo que trae la palabra, amén. Gloria a Dios. Bendito, de las palmas al Señor, amén. Así le entregamos el tiempo al siervo Alan, amén. Trigueros, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Es su nombre. Amén. ¿Y su pueblo? ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no estuviéramos en este lugar. No hubiéramos tenido acceso, que es por su sangre, al lugar santísimo, ante toda la gracia de Dios. Y es por la gracia que hoy estamos aquí salvos, amén. Es la gracia de Dios que es tan misericordiosa que la gracia, tener gracia es que aunque una persona no lo merece, estás dispuesto a bendecirlo, a dar algo por él. Eso es tener la gracia. Y eso Dios tuvo por nosotros. Y en esta noche vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, su verso 5. Filipenses 2, versículo 5. Me dice un amén cuando todos los tengan. Amén, aleluya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, hasta el verso 8, en el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así puede inclinar su rostro. Padre eterno que estás en gloria, te bendecimos, te exaltamos, Padre. En esta noche, Señor, te damos la gloria y el honor, Señor, porque tú lo mereces, Señor eterno. La gloria y la alabanza es tuya, papito lindo, porque tú vives y reinas para siempre. Eres, Señor, antes y después, Señor, de todas las cosas, Padre. Es por tu aliento que hoy tenemos vida en esta noche, Señor eterno. Es por tu aliento, Espíritu Santo, que tenemos, Señor eterno, vida para alabarte, para exaltarte. Es por tu gracia, por tu amor eterno, que hoy estamos aquí, papá, a salvo, Señor eterno, a salvo de la condenación, del infierno, dice su palabra, en el nombre de Jesús, y te exaltamos porque adoramos a un Dios vivo, a un verdadero Dios santo y sublime, a un Dios soberano que nos ama tal como somos nosotros, y Él está con los brazos abiertos para que todo aquel, Señor, que quiere aceptar a Cristo en esta noche, Señor eterno, recibe el perdón, recibe el consuelo y recibe, Señor eterno, esa bendición, papá, que solo tú puedes dar, de escribir nuestro nombre en el libro de la vida, Señor eterno. Sea usted, papito lindo, tomando control de mis acciones, tomando control, Señor eterno, de mi actitud, de mis palabras, Señor eterno, de mi boca. Sea usted tomando control de mis pensamientos en el nombre de Jesús y de mis movimientos, Espíritu Santo, para que sea usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo, exaltado en esta noche, glorificado, porque tu palabra viene bendecida y está, Señor eterno, bendecida para bendecir a los oídos, Señor, de los corazones atentos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede tomar su asiento. Y el tema de esta noche se titula la humillación de Dios. La humillación de Dios. The humiliation of God. Aquí en Filipenses capítulo 2, su verso 5 al verso 8, podemos ver cómo el apóstol Pablo describe algo tan maravilloso, por decir. Es algo tan sorprendente, me sorprende la palabra, nos sorprende y nos impacta la palabra que hay en Filipenses capítulo 2.
Yo sé que usted, cuando usted lee esta palabra, usted puede sentir algo hermoso, algo precioso, algo lindo. Porque aquí está hablando de Dios. Aquí está hablando de cómo Dios, siendo Dios, prefirió no serse Dios, sino prefirió a humillarse. Dice la palabra, leemos otra vez, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su verso 6. Aquí habla que nuestro Señor Jesucristo no se estimó, no encontró, ¿cómo lo puedo decir? No encontró gloria a Él por ser hijo de Dios. Como a cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que Él, por ser hijo de Dios, eso no lo hizo, como decir, pegarse a Dios. Él no se aferró a Dios, sino que dice la palabra en adelante, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó? Dios. Dios se despojó de sí mismo. ¿Y qué hizo Dios? Tomó forma de siervo, hecho semejante a quién? A nosotros, los hombres. Imagínense, Dios se despojó de sí mismo. Se despojó de su gloria, de toda su gloria celestial y divina, para hacerse igual a todos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Porque Adán y Eva, porque ellos pecaron, toda la generación después de ellos nacen ¿en qué? En maldición del pecado. En la maldición que el hombre sola vez muera y después viene el juicio de Dios. Y esa era la condenación, que después que el hombre muera, su juicio era ser sentenciado al mismo infierno. Y lo más lindo que me sorprende de esta palabra es que Dios no se aferró a ser el Dios, a decir, no, yo soy Dios y yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Los hombres son hombres, hay de aquellos. Hay que la vean ellos. No. Él con todo su amor se despojó. ¿Y qué quiere decir despojó? Quiere decir que el Señor se humilló y dejó a un lado toda su gloria. Dejó a un lado toda la gloria divina, toda la gloria celestial que Él tenía en el cielo. Literalmente quiere decir que el Señor, cuando Él se despojó, literalmente el Señor está diciendo que Él dejó su posición como Dios. Literalmente está diciendo que Dios dejó sus riquezas, sus derechos y el uso de sus atributos divinos. Y es más de eso. No solamente Dios se restringió de toda su gloria, sino que también cuando alguien se despoja de algo, quiere decir que está dispuesto a sufrimiento de la incomprensión, de los maltratos, del odio, y como nuestro Señor Jesucristo, hasta la horrible muerte de la cruz. Como dice la palabra, que Él cuando se convirtió hombre, Dios se reveló en carne. ¿A través de quién? De Jesucristo. Ya en la condición de hombre se humilló. Se humilló y fue haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, siendo Dios, se despojó. Se vio menos, dijo, no, me voy a hacer un poco menos importante. Así se hizo Dios para venir por nosotros. Él se despojó de toda su gloria, de su misma posición como Dios.
Y él no tenía que hacer eso. He didn't have to do that. He didn't have to leave his position up there in heaven. He could have stayed up there. Él podía quedarse allá arriba y dejarnos morir, pero él no lo hizo. Él bien pudo olvidarse de usted y de mí, pero él no lo hizo. Él no se olvidó de lo que él creó. Porque él nunca se olvidará de nosotros. Si hace 2000 años atrás Cristo no nos dejó solos, abandonados, vino para salvarnos, entonces Él nunca nos va a abandonar. Entonces Él nunca nos va a dejar desamparados o solos. Él siempre va a estar ahí con sus brazos abiertos para aquel que está con un sincero corazón para arrepentirse. Y un ejemplo de esto es que imagínese usted su jefe o su supervisor o su manager se humillara y se despojara de su posición y tomara puesto de un janitor. Así hizo Cristo. Él era el supervisor. Era el mero, el jefe de los jefes. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y por un momento, por un tiempo, se despojó de toda esa gloria. Y vino a ser como nosotros, un pecador. Porque dice la palabra que Él se hizo pecado por nosotros. ¿Y usted cree que una persona como supervisor o como manager o como jefe de un negocio grande, de una compañía grande, haría esto de despojar toda su riqueza, toda su gloria para ser un janitor? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque al convertirse ese hombre o aquella mujer de ese puesto alto a un janitor, está aceptando el sufrimiento, está aceptando la burla, está aceptando ser menospreciado, ser menos que los demás. Está aceptando ser maltratado. ¿Por qué? Porque tienen una posición baja. Y así hizo Dios. Dios se dio una posición baja. Se humilló bajamente. Se decreció Él. Se hizo menos Él como nosotros. Habitó entre nosotros como nosotros habitamos en esta tierra. Eso es lo que hizo Dios. Se humilló. Siendo Él Dios grande, Dios fuerte, todopoderoso, se hizo como cualquiera de nosotros, un hombre. Somos hombres, mujeres, porque el hombre habla de la mujer también. Somos la humanidad. Tenemos maldición desde Adán y Eva. Traemos una separación de Dios. Pero Cristo, Dios, tomó forma de carne. El Verbo se hizo carne por nosotros, para que todo aquel que en Él creyere no se pierde, mas tenga vida eterna. Para los que creen, dice la palabra. Y usted está aquí porque usted ha creído. Usted ha creído que Cristo vino y Cristo murió por sus pecados y que también Cristo resucitó y lo resucitó a usted también. Vayamos a 2 Corintios 5 para ver cómo confirma esta palabra que Dios era Dios en Cristo, que se hizo hombre como nosotros, que se despojó de toda esa gloria. 2 Corintios 5:19, para entender más que fue Dios que se humilló. Fue Dios que dio ese bajo humillación, se bajó Él. Estamos ahí, 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, aquí
confirma la palabra que el Señor, teniendo la forma de Dios, porque Cristo es Dios. Y la palabra confirma esto en Juan 14. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces Cristo era Dios. Dios vino por medio de Cristo. Porque Dios no puede habitar en medio de esta tierra, este ambiente carnal, terrenal, sujetado ¿a quién? Al príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Dios nos eliminaría por completo si Él vendría así como Dios, en forma de Dios, nos eliminaría. Porque nosotros somos carne y sangre, somos pecado delante de los ojos de Dios. Y Cristo vino para quitar ese pecado sobre nosotros. Cristo vino de limpiarnos de ese pecado, de esa contaminación que nos separaba de tener una relación íntima con Dios, con el mismo Dios verdadero. Oh, my friend, es algo maravilloso. Oh, mi alma alaba a Jehová, que Dios se despojó, siendo usted algo poco, algo menos, algo ignorante, algo perdido. Dios vino por usted y para mí, para salvarnos y para traer ese acceso al Padre, a la vida eterna, a la gloria eterna. Por medio del perdón de pecados, por medio de su preciosa sangre que Él tuvo que derramar. Dios derramó su sangre. No era Cristo, era Dios en Cristo que derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Oh, gloria a Dios. Usted dale aplausos. Dale aplausos, dale gloria a Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que Él no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Él no los tomó en cuenta, dice la palabra de Dios. Sino el que vino sabiendo que Él tenía la respuesta, la vida. Él dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo quiero que usted en esta noche medite en esto. Cuando usted ve esta palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, medite en esto. ¿Dónde fue que Cristo nos reconcilió? ¿Dónde fue? Sino en la cruz del Calvario. Ahí fue cuando Él tomó todos los pecados del mundo, de esa generación y de la generación después de esa. Todos los pecados fueron sobre Él. Toda esa carga de pecado fue sobre el Hijo de Dios, sobre Dios. Y quiero que mediten esto. Que no solamente era Cristo clavado en esa cruz. Era el mismo Dios vivo clavado en esa cruz. Pero era en Cristo. Era en carne. Era el mismo Dios. Es decir, como dice la palabra, que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. Él lo dio por nosotros. Yo quiero que usted medite. Y si usted estuviera ahí, yo quiero que usted... si usted estuviera ahí en esa monte Gólgota, donde crucificaron a Jesucristo, estuviera usted viendo a Cristo, al mismo Dios eterno, allá arriba clavado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, que se humilló, se despojó de toda su gloria para morir por usted y por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se dejó tocar, que Dios se dejó azotar, que Dios se dejó que todo lo escupieran, lo golpearan, que Dios dejó que lo azotaran por flagelación.
Era el mismo Dios santo, inocente, el Cordero sin mancha y sin pecado, que dio su vida. Y Él dijo: yo voy a poner mi vida por este pecador o pecadora. Yo voy a dar mi vida por aquel injusto, injusta. Yo voy a dar mi vida para que usted y yo no la diéramos ahí, en esa horrible, cruel, mal muerte en la cruz del Calvario. Alaba a Jehová, alaba a Jesús, hermano. Que tan grande amor nos dio el Padre, que nos llama a sus hijos. Pero a través de ¿quién? De la sangre de Cristo. Cristo no merecía eso, hermano. Porque la cruz, ¿sabes qué era? Era para los malvados, para los piratas, asesinos, violadores, los enemigos de Roma, y para los que no eran ciudadanos de Roma y cometieron un crimen, un delito. Para ellos era la cruz. Entonces Cristo se hizo un violador. Y no quiero decir que era violador, sino que Él dio ese título para que usted no se quedara con ese título. Para que el día que el Espíritu Santo le convenció, usted, no, Dios borró esa rebelión, ese pecado que nosotros traíamos. A través de la sangre de Cristo, Dios borró nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él borró nuestro pasado. Dice la palabra que Él se olvidará de nuestras transgresiones y de nuestras injusticias. Pero lo maravilloso es que Dios dio su vida en Cristo. Los azotes, la flagelación, donde, como les hemos explicado y usted ha oído por diversos predicadores, que eran cuerdas de cuero que tenían bolas de hierro y hueso afilado, y eran 3 cuerdas en una. Y la ley era 39 menos 1 azotes. Pero si usted multiplica 39 más 3 por esas 3 cuerdas que tenía un solo lazo, serían 117 azotes que sufrió nuestro Señor Jesucristo en ese instante. Porque Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Es decir, cuando se despojó Dios, salió Dios de Dios, pero en Cristo. Por eso le digo, era Cristo, pero también era Dios ahí en la cruz. Nosotros crucificamos a Dios. El mundo crucificó a Dios ahí en la cruz. El mismo pueblo lo crucificó a Dios. Ellos estaban tan contentos. Oh, el Mesías que nos va a librar de las manos, la fuerza, la opresión de los romanos. Oh, sana las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Dios dijo: Jesús, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados y los apedreas. Les quise juntar como la gallina junte sus polluelos, pero no quisisteis. He aquí que vendrán días sobre ti, que llorarás y sufrirás. Y se ha cumplido, y todavía se va a cumplir más, porque ellos negaron al Mesías. Y desde el principio Dios sabía eso, y Él dijo en Deuteronomio: escogeré otro pueblo para causarles celos a ustedes. Un pueblo que no me hallaba, me hallará. Un pueblo que no me buscaba, me buscarán. Y ese es usted y yo. Dios pensó en nosotros antes de enviar a su precioso Hijo, por ti y por mí.
Vayamos a Juan para explicar que no eran los azotes, no eran la lanza, su collado que lo mató, sino que fue algo maravilloso de parte de Dios, del propósito y la voluntad de Dios. En Juan capítulo 10, su verso 17 al 18, dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, Dios puso su vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quédese ahí un momento. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, siendo Dios, se sujetó a Dios. Se sujetó a la orden, a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se sujetó a sí mismo, se sujetó a Dios, pero en Cristo. Que Él obedeció. Y por eso el Padre lo amaba, porque era el Hijo obediente. Un Hijo obediente era el mismo Dios ahí en Cristo, que iba a dar su vida, lo iba a entregar toda su vida, derramar su última gota de sangre por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Porque Cristo dice la palabra que Él vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y dice la palabra que los que no creen ya fueron condenados. Pero los que creen, Dios les da vida eterna y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que Dios dio su vida, que nadie se la quitó, Él mismo la dio y tuvo el poder para darla y volverla a tomar. Ahora vayamos para entender la gracia de Dios y entender lo maravilloso de la sangre de Cristo. A Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 10 al 22. Dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a usted y a mí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí podemos ver que el sacrificio voluntario y obediente de Jesucristo fue el mejor sacrificio sobre todos los sacrificios involuntarios de los animales en el Antiguo Testamento.
Porque en el Antiguo Testamento usted ya conoce que Dios hizo que el pueblo cuando pecara, o cuando unos o una persona pecara en el pueblo, se hiciera holocausto, un sacrificio. Ellos ponían sus pecados sobre aquel corderito y venía el sumo sacerdote y sacrificaba, degollaba el cordero y derramaba su sangre. ¿Y qué representaba eso? Nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia es que el pueblo abusó de la gracia de Dios. El pueblo abusó de la misericordia de Dios. Porque sabe que era antes. Antes era más duro que hoy. Hoy estamos en la gracia y es de agradecer a Dios por Jesucristo. Porque antes, hermanos, les iba peor a los hijos de Dios, a Israel. Mismo Dios los mataba si ellos cometían algún pecado. La misma presencia mataba aún el sumo sacerdote que tenía el privilegio de presentarse una vez al año. Y le ponían un lazo con campanillas al sumo sacerdote para que él pudiera entrar al lugar santísimo, para que Dios pudiera perdonar los pecados de su pueblo. Y ponían campanillas y un lazo para cuando el sumo sacerdote entraba, podían tener control de él, darle movimiento a él, como un rope, un lazo le daban. Y él entraba al lugar santísimo y las campanillas sonaban, entonces es decir que él estaba vivo. Pero ya cuando las campanillas, los bells dejaron de sonar, es que la presencia de Dios mató a aquel hombre. ¿Por qué? Porque aquel hombre tenía que purificarse, santificarse antes de entrar a aquel lugar. Y ahora por medio de Cristo que nos santifica, nos purifica, tenemos entrada al lugar santísimo. Cuando dice la palabra, somos santificados, es decir, algo presente y algo futuro. Que Dios siempre nos va a santificar. Él tiene el poder de santificarnos cuando venimos con un corazón arrepentido y sincero. Pero ¿qué es lo que no hay que hacer? Abusar de la gracia de Dios, de la sangre de Cristo. Porque el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y pecaba contra Dios. Se iba a meter con las hijas de los pueblos ajenos, adoraban sus dioses, metían sus dioses en sus templos, sacrificaban sus hijos en el fuego. Y ya cuando llegaba la palabra de Dios a través de un profeta que él enviaba juicio, y ahí, ¿dónde está el cordero? Agarramos el cordero para que Dios quite su ira. Y ellos no pararon de eso. Era algo continuo. Pecaba, ok, perdón, I'm sorry God, perdóname. Pecaban otra vez, oh God, I'm sorry, forgive me. Pecaban otra vez, caían en lo mismo, y siguieron matando corderos. Hasta que Dios se hastió, se cansó. Ya dijo, yo no voy a recibir ya nomás sus holocaustos, sus sacrificios. Porque mataban a los corderos. Es decir, contra la voluntad del corderito. De los pobres corderitos, macheteando los corderos. Cada vez que ellos, por culpa de ellos, moría un montón de corderos. Para la limpieza, para quitar la ira de Dios. La ira era sobre el corderito, no sobre el pueblo. Pero Cristo vino como el cordero inmolado, dispuesto a sufrir. Había un momento cuando Dios dijo, ya no voy a recibir sus holocaustos, sus sacrificios, ya no los voy a oír, ni sus oraciones, ni su clamor, ya no los voy a oír cuando que claman a mí. Como una mujer clama cuando llora por un hijo que muere, su primogénito. Y ya no hubo presencia de Dios.
Desde los profetas, Dios se revelaba a los profetas, pero el pueblo estaba ciego. Y de Malaquías a Mateo, 400 años de religión sin presencia, sin revelación de Dios, sin voz de Dios. Pero Dios tan grande en su misericordia, Él entregó al Cordero, que con una vez y para siempre iba a quitar todo el pecado del mundo. Que en una vez, en un sacrificio, iba a restaurar a Israel, a los que creyeron en Él y los que van a seguir creyendo en Él. ¿Y qué quiere decir cuando leemos Hebreos 10, su verso 10 al 22? Sus versos 12, 14 y 18. Podemos ver que solo un sacrificio de Dios, que Dios mismo era ese Cordero en Cristo, ofrecido para nosotros, para quitar la ira de Dios sobre nosotros y para el perdón de pecados. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo era el perfecto sacrificio. Que Cristo era la perfecta salvación. Que Él acabó los sacrificios. Por su sacrificio ya no tenemos que ser nosotros, ya no tenemos que andar nosotros sacrificando corderos. ¿Por qué? Porque con una sola sacrificio que Él hizo, lo pagó todo, lo cubrió todo, cubrió sus deudas, cubrió sus pecados, lo limpió completamente, lo santificó completamente. Y por esa sangre preciosa, dice que nos hizo perfectos para siempre, nos hizo perfectos ante los ojos de Dios. La sangre de Cristo nos hace perfectos ante los ojos de Dios. Pero eso Cristo tuvo que venir para hacernos perfectos delante de los ojos de Dios. Para ser los que creen en Él, para los que lo recibieran, ser santificados y perfectos ante los ojos de Dios por su preciosa, maravillosa sangre que venció el pecado, venció el mundo, venció a Satanás y su imperio diabólico en la cruz del Calvario. Porque está escrito, Colosenses 2:15, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Dios vino, para librarnos de esa condenación. Una condenación al infierno, sin esperanza, sin dónde ir. Pero Cristo vino como el Cordero, porque ¿qué dijo el Bautista Juan cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. De todo el mundo, de toda la humanidad, de todos nosotros, vino Cristo como aquel cordero inmolado para ser degollado, para ser muerto por nosotros, para quitar nuestra vida en ida a esa cruz. Él se puso en nuestro lugar. Él se puso en mi lugar y en su lugar. Por eso nunca se olvide de la cruz, de lo que Cristo hizo por usted y por mí.
Él ahí estaba cansado, agonizante. Su cuerpo palpitaba sangre que no había, no tenía sangre. Estaba en shock, un shock extremo, un trauma extremo. Y tuvo que cargar una cruz que pesaba 300 libras. No había hermosura en él. Él se dejó clavar. Imagínense, como explicamos en el principio, Dios mismo se dejó clavar por manos de transgresores. Dios es santo. Dios es puro. Dios es limpio. Y ahí, por medio de Cristo, se dejó tocar por manos de pecadores que traspusieron esa lanza a su costado, esos clavos que medían 13 pulgadas. Era el size de su mano de un hombre ya maduro, un hombre grande. Desde aquí hasta la punta de su dedo era grande esos clavos. Yo tengo mi mano chiquita, pero de un hombre ya maduro, ya grande. Imagínense esos grandes clavos. Lo martillaron y se dejó martiriar, siendo Él Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama tanto que no se puede comprender ese amor, esa misericordia tan grande. No lo podemos entender. Fallamos y Dios está ahí. No está ahí para azotarte. No está ahí para decirte, look, get up. ¿Por qué hiciste eso? No, Dios está con los brazos abiertos para levantarte de nuevo, para sanar tu corazón, para sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados. Pero no podemos hacer abuso de la gracia de Dios. No podemos abusar de la gracia de Cristo. Porque su sacrificio fue eternamente efectiva. No como los corderos terrenales que por un tiempo quitaban la ira de Dios. Y dice la palabra ahí misma. Que los sacerdotes en el verso 11, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que los corderos terrenales en el Antiguo Testamento completamente no quitaban los pecados del pueblo. Por un momento, y ya otra vez volvían al pecar, el pueblo de Israel. Pero el sacrificio de Cristo quitó los pecados, venció el pecado. Y Cristo, Él hizo dos trabajos en ese sacrificio, de derramar su sangre y perdonar nuestras vidas al que le recibe. Y le quita la ira de Dios sobre aquella persona o personas que reciben a Cristo. Y para concluir, vayamos a dos textos más. Hebreos 9, 26 al 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yes. Los que le esperan. Ese es usted y yo, los que estamos esperando al amado. Dice que es con ese solo sacrificio que hizo Jesús. No hay necesidad de seguir sacrificando más corderos, más sacrificios. ¿Por qué?
porque ya llevó los pecados de muchos. Y Él vendrá por segunda vez, la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene pronto. Él está cerca. Pero no sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Su tumba está vacía. La tumba de Mahoma, de Mohammed, de Gandhi, están pudridos. Pero la única tumba de Cristo está vacía. Vacía. Y ella no está allí. Él resucitó. Y Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y exaltémosle porque Él venció. Déjeme de contarle esto. Hace muchos años, orando, y yo en mi ignorancia para sentir algo, estaba, Señor, gracias por tu sangre, tú no te viste que morir por mí, hablando de Cristo, su muerte en la cruz, y sentí algo en mi corazón y me dijo, cállate, mejor exalta mi resurrección, mejor exáltame porque estoy vivo. Y dije, ok, God, te voy a exaltar. Porque tú vives y reinas para siempre. Y viniste a salvarme, a perdonarme, a levantarme. Y no solo a mí, sino a todos los que recibieran a Cristo. Todos nosotros que estamos aquí. Alabado sea el Señor. Y para concluir, vayamos a Filipenses, donde comenzamos. Sus versos 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así, hermano, Dios ya no está en una cruz. Exaltémosle porque Él vive en nosotros, que Él es por nosotros y en nosotros. Él nunca falla y no fallará. Él está con nosotros, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exaltémosle porque ya vamos a la casa, ya vamos a casa, pueblo de Dios. Ya vamos en camino a casa con papá, con Cristo, con su presencia, gloria. Pero ¿qué quiere Dios? Hebreos, si usted lee en su casa, el mismo capítulo donde meditamos, 10, pero sus versos 26, se va a dar cuenta que la gracia no fue dejada para que la usemos. Dice que no podemos pisotear al Hijo de Hombre, al Hijo de Dios. Lo que a Dios no le agrada es que si nosotros caigamos en lo mismo tras lo mismo como el pueblo de Israel, que ellos caían en lo mismo tras lo mismo tras lo mismo y abusaban la gracia de Dios. Y presentaban un cordero. Pero ahora el cordero, como les expliqué, fue la sangre de Dios. Fue Dios en esa cruz. No podemos pisotear al Hijo de Dios, ni su sangre, siguiendo pecando, seguir pecando. No. Debemos de nacer de nuevo. Porque muchos pueden recibir a Cristo, pero muchos no han nacido de nuevo y han recibido a Cristo. Y Dios quiere que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Dios fue humilde y se despojó de toda esa gloria cuando Él no tuvo. Se quitó de su posición, de su trono, poderoso, grande, a hacerse como semejante a hombre, como nosotros. Como dice su palabra, se hizo pecado por nosotros,
para justificarnos para con Dios. Y que tengamos el ministerio de la reconciliación. Podemos reconciliarnos y acercarnos a Dios por la sangre de Cristo. Confiadamente, Hebreos 4:16, confiadamente entrar ante el trono de la gracia de Dios para hallar misericordia y oportuno socorro. Dios es grande, Él nos dio acceso por su sangre derramada en la cruz. Si póngase de pie. Y quiero cantar con el grupo de alabanza.